Nos acompañan Óscar Romagosa, cofundador y productor ejecutivo de Roma, y Teresa Martínez Zama, jefa del Departamento Audiovisual de ICEX España Exportación e Inversiones. Buenas tardes. Lo primero, nada, es que después de ver la última secuencia ya no me puedo centrar ni contar nada de la campaña, pero quería agradecer a la asociación por tenernos aquí y sobre todo felicitaros y daros la enhorabuena por este 20 aniversario. Dar la enhorabuena a todo el sector por este año grandioso que ha sido Cannes Lions, de los que nos sentimos en cierta medida parte, aunque no lo seamos, y que es un exitazo. Y bueno, quería hacer una pequeña intro a la campaña. En 2024 pusimos en marcha la campaña Spain World Talent Ignites, un poco con la intención de resaltar el talento, porque si bien todos los países tienen talento, nosotros queríamos que fuera el eje de nuestra estrategia. Nos parecía que todos los países hablábamos de la profesionalidad, hablábamos de lo buenos que somos, de la industria que tenemos, pero nosotros estamos especialmente orgullosos del talento y la creatividad que hay en España. En 2024 salió el primer concurso. Lo ganó Canadá con la causa del accidente que provocó el incendio. Todos sabéis el exitazo que tuvo no solo en España, sino también fuera. Y eso nos animó a finales de 2025, gracias a los fondos del Plan de Recuperación, a sacar la segunda parte de esta campaña. La segunda parte sí queríamos que tuviera una mirada un poco más amplia y empezar a dialogar con el resto de los compañeros de industrias creativas, en concreto la moda, la música y el diseño. De ahí salieron 3 grandes obras. Empiezo, dejo flamenco la última. La llama, realizada por la UT de Whitehorse y Apartamento, dirigida por Turbo, en la que participaron no solo Jaime Ayón, sino también grandes personalidades del mundo de la animación, como Isabel Helguera, María Renor, todas ellas ganadoras internacionalmente, tanto en Annecy, San Sebastián, Berlinale, etc. También ese fragmento que habéis visto de La Tarara, realizado por Canadá, dirigido por Nico Méndez y con toda una serie con Ingrid García Johnson, Bárbara Leni y todo un elenco de participantes, caras conocidas de distintos sectores. Y finalmente flamenco, y aquí Óscar y yo vamos a improvisar una especie de diálogo que no tenemos muy ensayado, no como otros. Entonces, Óscar, cuando recibimos ese proyecto, la verdad, lo primero que pensamos es: nos están mintiendo, no puede ser Carla Simón, no puede ser Rocío Molina, no puede ser el niño de Elche. Entonces llamamos a Óscar y le preguntamos: Óscar, ¿todo esto es real? Y sí, lo era. ¿Cómo conseguiste montar este proyecto? Me acuerdo que me preguntaste, ¿el talento es real? Y pensé que te referías al mío. Y dije, por supuesto. No, bueno, antes que nada, gracias por tragaros. Este es el anuncio más largo que habéis visto en vuestra vida, seguramente, porque dura 20 minutos. Pero sí, la verdad es que ha sido un proyecto muy inspirador en muchos sentidos. Y de hecho, con Carla ya hacía tiempo que teníamos una relación y siempre decía que yo la llevaría a la publicidad y tal. Y siempre sabía que tenía que ser un proyecto un poco especial. Y entonces cuando el ICEX salió con su convocatoria loca, yo hablé con Carla y dije, oye, hay esto. Entonces ella me dijo, bueno, déjame que lo piense. Y dije, hombre, yo creo que vamos a tener libertad. Yo estaba pensando en hacer un spot de 3 minutos, ya lo que había hecho López me parecía súper largo el año anterior. Una cosa como súper diferente, pero ella me dijo, bueno, déjame que me lo piense porque yo estoy ahora investigando sobre el flamenco y tal. Entonces, bueno, si puede tener algo que ver con esto, y pensé, bueno, me van a matar, ¿no? Porque menudo cliché el flamenco. Pero bueno, en las manos de Carla, pues la verdad es que no tuve ninguna duda. Y lo que hizo fue volver con un guión, realmente, con un guión y con esta idea de intentar reflejar, ¿no?
contraste entre el progreso y la tradición a través del movimiento. Y en esto la Rocío Molina, que está haciendo un show increíble, que si no lo habéis visto lo recomendaría, y que es una bestia realmente, es una persona que es como que una fuerza de la naturaleza. Pues Carla estaba viendo este show, estaba pensando en el flamenco y al final como lo metió todo en esa historia, ¿no? Un poco de una vez más pues buscar a tu madre o reconciliarte con tu madre, que en el fondo es un poco esta cosa de reconciliarte ¿no? con una cierta manera de hacer las cosas. Bueno, estoy enrollando mucho, pero sí que es verdad que fue interesante y nos la jugamos mucho, y creo que fue muy interesante una relación que fue siempre muy fluida con el ICEX, que yo estoy súper agradecido. Primero porque presentamos una cosa que yo, por mucho que intentara disimular, era evidente que era larguísima, y ellos se mostraron muy entusiastas, y luego encajando los calendarios y tal sufrimos bastante con Rocío y demás. Y al final tuvimos que empujarlo todo muy al final de la ventana, pero siempre estuvisteis como muy por la labor. Yo te quería preguntar a ti una cosa, porque ¿qué tal os ha parecido la experiencia? Porque yo creo que una de las cosas interesantes de este proyecto del ICEX es que es no por una vez, pero bueno, un poco la evolución que yo creo que nos estamos empezando a sorprender, ¿no? Porque ha sido un éxito los Leones de Cannes, pero también fue un éxito el Festival de Cine de Cannes, ¿no? En el cine español. Estamos empezando a ver que si ponemos pasta en el talento, aunque sea español, sale adelante, ¿sabes? Y entonces, no sé, vosotros, creo que una parte estratégica vuestra importante es realmente intentar poner el talento español como de máximo nivel al máximo nivel. Claro, nosotros, hablando de dinero, no dentro de ICEX, lo que hacemos es internacionalizar el sector, pero no damos ayudas. Esta campaña sí que respondió en 2024 a un informe que nos habían hecho una Omdia, una consultora británica, en la que decía que nos faltaba nombres, que cuando se hablaba de cine español se hablaba de Almodóvar, Penélope Cruz, Bardem, pero que faltaban nombres. Visto, y han pasado 2 años, ahora mismo la situación es otra. Ahora mismo se habla de Oliver Laxe, se habla de Carla Simón, se habla de mucha más gente. Y esto, este 2026 está siendo un año que en Cannes fue brutal, histórico. Ha sido una vez más en Cannes Lions histórico, ha vuelto a ser histórico en Annecy. Nos hemos llevado el gran premio por primera vez en la historia, un proyecto español. Decorado también se ha vuelto a llevar otro. Algo ha pasado, probablemente el tener un gobierno que apueste de la manera tan decidida como se apostó en 2022, poniendo mucho dinero a toda la cadena de valor, o sea, desde de lo que eran infraestructuras hasta una internacionalización como una manera de posicionarse en el mundo, de asentar industria aquí. Vemos que en cierta medida está dando resultados. Son resultados que no son solo el gobierno. O sea, obviamente es esa parte de sacar esa profesionalidad fuera. Vemos que en el ADN de los productores está ahora mismo la coproducción internacional, y estamos hablando de muy pocos años en todos los sectores, porque si bien el cine la tenía, probablemente las series no, y eso en 2 años y medio, 3, ha cambiado totalmente. Entonces, creo que estamos en un momento, pues, a ver, histórico suena muy grandilocuente, pero realmente estamos en un momento excepcional. Esta campaña a lo mejor no tendría el mismo sentido. Para nosotros sigue teniéndolo, porque al final, ahora la semana pasada estábamos en Shanghái, y cuando tú muestras estas 3 piezas, estás un poco lo que queríamos, no hablar de lo buenos que somos. Queremos que sea el propio sector el que muestre lo bueno que es. De ahí esa carta blanca. Si creemos que para que alguien, la libertad creativa es fundamental a la hora de que las obras tengan una cierta autenticidad, el que puedan destacar. Hay veces que incluso los grandes presupuestos, porque esta campaña iba bastante bien dotada para las producciones,
Hay veces que provoca lo contrario, provoca el vértigo de cómo me voy a gastar toda esta cantidad de dinero y cómo lo voy a hacer. Pero lo cierto es que cuando lo muestras sí sorprende, sí preguntan y sí que es una muy buena carta de presentación, sobre todo en territorios que son mucho más difíciles. Probablemente Europa lo sea menos porque colaboramos mucho más, todos los países entre nosotros, pero no es lo mismo cuando vas a un China, cuando vas a Hong Kong, cuando te está viendo gente que conoce a los grandes, pero que no tiene ese panorama general de todo lo que está ocurriendo. No sé si he contestado. Creo que no me has contestado, pero bueno. No, y otra cosa que también comentábamos antes de entrar aquí es esta parte que no sé hasta qué punto refleja una realidad o no, porque yo llega un momento que ya no entiendo, no sé, o sea, veo muchas cosas que pasan, pero no sé tampoco, admiro a la gente que tiene opiniones muy claras sobre las cosas, pero sí que tenía un poco existe esta reflexión donde no, esto no deja de ser una campaña publicitaria del ICEX, donde vosotros vais con la mentalidad muy, muy abierta y que vosotros en las bases ponéis también que lo que buscáis es no solo como algo que hable del talento español, sino que sea como una manifestación del talento español en sí mismo, ¿no? Que esto es una cosa que a mí me interesó y que yo creo que fue un poco como el eje por el cual pude seducir a Carla en este caso concreto, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta cosa de que al final mola que el trabajo hable por sí mismo y que no nosotros tengamos que explicar el trabajo, ¿no? Igual que una película mola que la entiendas no porque los personajes te explican lo que sienten, sino porque lo vas viviendo, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es interesante también ver que esto que es una campaña publicitaria es verdad muy abiertos ellos en todo caso, ¿no? Y entonces dándonos mucha flexibilidad para conseguir llevar esto al máximo y con esta cosa que yo siempre intento reflejar, que es que no hace falta que nos controle nadie. Nosotros somos los peores autocontroladores que tenemos. Nosotros hemos apretado un huevo para meter esta película en el presupuesto. Como habéis visto, hay una montaña de gente involucrada. Era un presupuesto ambicioso, pero realmente la obra todavía lo era más, ¿no? Pero sí que a veces pienso que tiene un valor también, o sea, bueno, yo, aparte del gran valor que tiene para mí, sí que me parece interesante como este cruce de caminos, ¿no? Entre la publicidad y el cine, ¿no? Que siempre son como mundos que viven como en paralelo. No sé, yo empecé mi carrera haciendo music videos, videoclips, cuando en España a todo el mundo le parecía una poronga, como dice mi entrenador, hacer videoclips, pero luego allí es donde yo pude como conocer a una montaña de talento y poder tener una exposición que de repente en otros terrenos no teníamos, ¿no? Entonces para mí tiene valor esto y es un mensaje que a mí me gusta trasladar también, que es un poco como, bueno, que al final creo que se trata de intentar hacer el mejor, no sé, que tengan una dimensión artística las cosas que hacemos también, me refiero que en todo lo de, no sé, vosotros que estáis viendo tanto, ahora que hay tanta polémica con el AI y hay cada vez más anuncios en la tele que están hechos todos con ordenadores y tal, creo que al final si no tienes un poco de personalidad cuesta mucho abrirte camino y por eso en este proyecto pues con Carla y tal pues creo que al menos hicimos algo como muy particular. Cuando en el fondo vosotros también pedíais que resolviera varias cosas. Ella fue buena estudiante y cogió todo lo que le dijisteis y le hizo check, ¿no? Porque queríais archivo, queríais como referencia un poco a la historia de tal, hay un plano en inteligencia artificial donde vemos a Carlos Saura, que obviamente no estaba, ¿no? A ver, nosotros en los pliegos ya salíamos pidiendo riesgo. Porque al final, es verdad, las poéticas propias destacan. El producto uniformado pues puede triunfar y le puede ir bien, pero no destaca, no posiciona. Es un producto que puede ser económico. Esta campaña iba exactamente de lo contrario. Iba de queremos narrativas que realmente sorprendan. Entonces, de ahí el dejar trabajar libremente, de ahí el asumir riesgos, el no meternos mucho en el proceso. Es verdad que vuestro proceso fue modélico. O sea, cada vez que íbamos a una reunión, lo mejor que podíamos hacer era quedarnos calladas. O sea, esto menos el momento que te dije que igual Rocío Molina no podía. Ya, eso es. Claro, hay líneas rojas. En todo proyecto hay línea roja. Entonces, Rocío Molina no puede
es muy difícil de sustituir, muy difícil. Sí, sí. Entonces, pero todo el resto, también Carla Simón, cuando fallaba alguien, la solución era incluso mejor. Entonces, es un lujo. Habéis tenido una preproducción, yo no digo que no sea carísima, pero modélica. Y a lo mejor eso es lo que ha permitido tener esos tiempos. Para que os hagáis una idea, estaban rodando 2 semanas antes del estreno, con una semana de entrega y rompiendo todos los plazos para entregar el DCP. Son cosas que uno no... Sí, tampoco las quieres contar mucho, ¿no? Pero porque al final lo importante es cómo es la pieza, ¿no? O sea, qué más da cómo hayas llegado hasta ahí. Pero sí, teníamos 4 montadores montando a la vez. Esto fue una locura total, llegar. Y de hecho, la versión que habéis visto hoy, que no sé si por la compresión y tal no se veía muy bien, pero es una versión donde hemos hecho algunos retoques después de haberlo entregado, porque había algún plano que tenía un poco de pospo. Pero ya, esto ya se lo he mandado a tu equipo hace unos días. Eso espero. Esto es como la revelación cuando me quedo como una estatua. No, es como que se me hace gracia porque las películas estas tan grandes además siempre están como vivas con tanta gente, siempre hay algún nombre que hay que corregir, una tal, no sé qué. Pero en el marco de lo que estás diciendo, sí me gusta recalcar y un poco lo del riesgo, ¿no? Que yo creo que yo no sé, yo siempre tengo esta teoría de que cuando hay poco dinero en la economía, el que tiene dinero manda mucho y entonces el que tiene dinero dicta las decisiones y normalmente van a ser más conservadoras, más basadas en el miedo, ¿no? La regla del miedo que para mí hay que intentar evitar a toda costa, ¿no? Entonces el riesgo es como... justo lo que necesitamos para hacer trabajos interesantes, yo creo. No quiere decir que haya que estar locos, pero sí que, bueno, que nos demos un nivel de elasticidad y de autoconfianza, porque realmente contratamos y pagamos mucho dinero a gente muy buena para que haga como las cosas como las saben hacer y que las saben hacer bien, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que fue bonito también porque fue como un trabajo a 4 manos, que Rocío pues es una persona de las artes escénicas y se vino a trabajar con Carla, a meterse una historia, a actuar un poquito. El niño de Elche hizo toda la música de la película es original, se armó como súper rápido, pero bueno, el número de Ángeles Toledano, pues yo soy, que además que lo diga yo, pero yo soy súper fan, me encanta, me parece súper bonito, hasta el punto de que me gustaría poderlo escuchar en Spotify, ¿sabes? Pero bueno, no sé, habrá que hablar con los del ICEX, pero bueno, en fin, sí que creo que, y en este sentido sí que os agradezco ese esfuerzo, y yo también un poco que en mi trayectoria siempre he intentado mirar para afuera. Sí que es verdad que tienes que encontrar un talento que pueda realmente romper moldes, pero mirando para afuera sin ningún complejo, ¿no? Y yo creo que eso tanto, pues yo qué sé, la experiencia que yo viví en Canadá fue así, cuando trabajo directores como con Bayona o con Carla Simón, conjuntan un trabajo, una ética de trabajo como súper humilde y súper poderosa, pero con una ambición que, sabes, que los límites no nos los ponemos nosotros, y esto tampoco, yo creo que no debería darnos miedo a ninguno, ¿no? No sé, ¿qué crees tú? Yo creo que no, pero a mí en realidad lo que me gustaría es el que vosotros contarais hasta qué punto o cómo lo veis como campaña, ¿no? Porque desde la institución... Es decir, esos números como han ido un poco, ¿no? Que han ido más o menos bien, ¿no? Los números de... Las métricas. Claro, esto no solo hay 3 producciones, sino también salió un concurso el que llevaba asociado a una campaña en medios internacionales, no nacionales, y con una serie de eventos que finalmente se han realizado como 10 pues desde México, Estados Unidos, Canadá, Francia y ya Shanghái, Frankfurt, sabía que me saltaba uno. Entonces, lo que son visualizaciones, por cierto, los podéis ver todos con más calma y seguro que con un poquito de mejor calidad en spainwheretalenticnights.com. Y ahora mismo tanto las visualizaciones como la campaña, como todo lo que son campañas en medios específicos como Variety, Screen, The Hollywood Reporter, The New York Times,
los números están siendo soberbios. No me los han pasado, me los pasaron hace un mes y llevábamos, pues, yo qué sé, como casi 300.000 visualizaciones, y esperamos que en este mes que hemos hecho especial refuerzo eso se haya disparado aún más. Perfecto. Y un poco, para acabar también quería mencionar un poco que tanto en tu equipo, que sois todas mujeres, como era el mío prácticamente, porque vamos, o sea, yo era el único, bueno, pues una presencia, ¿no? Y un proyecto que ha sido como de un decidido carácter femenino en todas sus, desde Carla, y un poco ella también nos ha traído pues mucha de la gente con la que ella trabaja, pero luego Mónica Blas, que también es mi mujer, fue la directora de producción del proyecto, Claudia Mayer, productora ejecutiva del proyecto, que está por ahí sentada, si no se ha pirado. Tanto en el equipo de pues Ana Paz, la montadora increíble que hace magia realmente. Es imposible contratarla para hacer un anuncio porque necesitas casi como llamarla 2 años antes de los proyectos, pero realmente una maga de la edición, que todos sabéis lo que significa eso. Pero bueno, también el equipo de sonido, me refiero, bueno, muy bonita esa energía femenina que yo creo que es muy de agradecer también, y que no tiene que ponernos nerviosos a los machos alfa, porque creo que es una manera un poco más constructiva a veces como de vivir, hacer estas obras en ecosistemas que no sean perjudiciales para la salud, que no sean tóxicos. Y para mí es muy importante subrayarlo en un día como hoy. Y bueno, en ese sentido, pues también agradeceros. Sí. No, agradecernos, bueno, y agradecer también las nuevas políticas que han hecho que no es que haya más talento femenino ahora, sino que ha aflorado. Y lo estamos viendo en la dirección y lo estamos viendo en toda la... En profesiones técnicas como directores de fotografía prácticamente no existían, y ahora tenemos a grandes directoras de fotografía. Entonces yo creo que una política se me estaba olvidando Gris Jordana, ¿no? La claro, de foto, que fantástica. Luego ha sido de foto de la Bola Negra también, que fantástica. Yo también trabajamos juntos, hacía mucho tiempo que no coincidíamos, pero una genia también. Sí. Pero bueno, no sé... Me dicen por ahí que tenemos que ir cortando, o sea que muchas gracias. Millones de gracias.